desde septiembre de 1997. Director de la Escuela Diocesana de Teología para Laicos desde 1977. Participación en programas de radio, conductor del programa Con el Poder de la Palabra. Estudió la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Nombrado Monseñor, capellán de su santidad. Título honorífico otorgado por su santidad Benedicto XVI, que se otorga a un sacerdote con una reconocida labor pastoral. El 28 de marzo del 2011. Bienvenido, Monseñor. Empiezo por agradecerle al Padre Jesús que me haya invitado a participar de esta serie de charlas que conforman la conciencia de esta iglesia viva, porque eso es un templo, la epifanía de la viveza de una iglesia. En otras palabras, si no hubiera personas creyentes de hondas raíces en su esperanza en este lugar, no se hubiera levantado este templo. Los templos son manifestaciones de la fe del pueblo y de la conciencia de la pertenencia a la iglesia. Y la pertenencia a una sociedad tiene una significación muy importante para la vida humana. Todos pertenecemos. Es el verbo que debemos conjugar más. Yo pertenezco a una familia, pertenezco a un club de lectores, pertenezco a la Iglesia Católica, doy mis servicios dentro de, porque todo el que pertenece conscientemente, si ya maduró, da servicios. Las personas que solamente van a misa los domingos y se han dedicado a recibir durante muchos años, pero no han podido salir de sí mismos para entender a la Iglesia de Jesús y empezar a colaborar con ella en las áreas inmensas que Cristo dejó en las manos de sus discípulos, apóstoles, en el área de la enseñanza. Si en una iglesia no hay catequistas, no hay iglesia. Hay celebraciones fenoménicas, sacramentales, desestructuradas, sin sentido, casi mágicas. Si en una iglesia no hay personas que preparen a las gentes para que reciban sus sacramentos, no hay iglesia. Si en una iglesia, en una comunidad o en un grupo humano más bien, porque la comunidad quiere decir que haya conciencia de interdependencia y por lo tanto ya hay raíces de iglesia. No hay personas que se compadezcan de los demás y vayan en nombre de Jesús a compartir lo que tienen, ya sea en sus habilidades personales, ya sea en formas físicas, monetarias, de abrir la bolsa para compartir con los que menos tienen. Si en una comunidad de celebrantes no hay lectores, no hay cantores, no hay acólitos, sino solamente el sacerdote hace todo,
Falta la presencia celebrante de los bautizados. Ayer me decía, jugando un poco, porque ayer, allá en mi templito hay una sacristana, y me dice: padre, yo quiero pasar a cantar el salmo en una de las misas. Le digo: pues nada más con que me enseñes tu acta de tu fe de bautismo, para jugar un poco con ella. Pero en el fondo estaba yo diciéndole que una persona bautizada tiene conciencia de que pertenece a la iglesia de Jesús, que es profeta, sacerdote y rey, y que tiene que hacer alguna labor dentro de su iglesia, porque si no hace nada, pertenece a los pasivos, pertenece a los receptores, pertenece a las inversiones vanas de los sacerdotes. No tiene conciencia todavía de que la iglesia es propia y que la iglesia es tan grande como el corazón de cada uno de ustedes. La iglesia es tan grande como el corazón de cada uno de ustedes. Y no confundan este hermoso templo con la iglesia. La iglesia es la reunión de bautizados. Un hombre del sur de Francia, de una población de una provincia que se llama Aquitania, allá por el siglo IV, decía que la iglesia la hace la Eucaristía. Y nunca se nos olvidó, y es una frase que repiten los papas y aparece por todos lados su frase. Y al revés también, la Eucaristía hace la iglesia. Pero no solamente la Eucaristía, sino todos los sacramentos. Pero regreso a mi tema, antes de que entre yo más adentro. Felicidades porque han construido este templo, conjuntamente con su pastor. Vuelvo a repetir, esta es manifestación de que aquí hay fe, de que aquí hay personas maduras, de que aquí hay personas ya responsables, de que aquí entienden que la iglesia de Jesucristo va a crecer tanto como cada uno de ustedes determine que crezca. Que solo la generosidad, que es precisamente el vuelco fundamental del corazón, es la que hace que crezcan los seres humanos. Alguna vez en clase, porque llevo 43 años de dar clases en el seminario de Sagrada Escritura, me decía uno de los alumnos, porque ahora todos los sacerdotes de la diócesis son mis alumnos, me decía uno de ellos, dice, porque les decía yo, si alguien no abre la cartera para compartir, ese no es de Cristo. Dice, ¿y dónde lo prueba usted, padre? Me dijo uno de los alumnos del seminario. Digo, pregúntale a Nicodemo, que se encontró una vez con Jesús. Tuvo un diálogo con él en relación al bautismo, el renacer de nuevo, renacer de lo alto, renacer del agua y del Espíritu. Y después no aparece su rostro sino hasta el capítulo 7 diciendo una frasecita muy pequeña. A los hombres libres se les permite hablar. Y vuelve a perderse el rostro dentro de los 21 capítulos de Juan y aparece al pie de la cruz, capítulo 19. Ya no de noche, acuérdense, sí se acuerdan de ese señor. A ver, levántenme a la mano los que se acuerden de ese señor. Nicodemo. Perfecto, muy bien, gracias. Ya no aparece de noche, sino en pleno día. Ya no habla, porque obras son amores y no buenas razones. Ya no habla. Solo lleva aloe y mirra, que eran elementos de importación. ¿Sí me entienden? Quiero decir que eran caros, porque quería ungir el cuerpo de Jesús. Y es la última vez que vimos a Nicodemo abriendo la cartera, abriendo el corazón, abriéndose a la iglesia,
de Jesucristo, de los primeros discípulos. Pertenece a esa lista, a esa galería de rostros preciosos que crea San Juan. Uno de ellos es Nicodemo. Pero el otro se llama José. Es de un pueblecillo de allá cerca del Mediterráneo. Se llama Arimatea. También han oído hablar de él, ¿verdad? También aportó, también abrió la cartera, porque ya había crecido su fe. Porque la caridad solo se da cuando la fe va creciendo, al ritmo de la fe. Y ese mandó hacer su sepultura y le puso un jardín hermoso enfrente. Una sepultura judía es de 2 recámaras, para que sepan cuánto regaló este hombre. La recámara donde se unge el cuerpo y la recámara de fondo donde se coloca ya el cuerpo definitivamente cubierto con los lienzos y el sudario. Y lo cedió a Jesús. De tal manera que cuando resucitó a Jesús, floreció en medio del jardín la luz celestial de la presencia del resucitado. Y ese se llamaba José y era de Arimatea. Y también regaló su casa. Regaló 2 recámaras para que depositaran el cuerpo de Jesús. Cuando los cristianos crecen, empiezan a hacer la iglesia, empiezan a hacerse las dependencias. Y les hablo de otra persona, todavía más, y ya después me voy a mi tema, porque estoy emocionado de que van a estrenar este templo, porque yo sé que aquí hubo paciencia, hubo imaginación, hubo sentido de la estética, hubo emoción, hubo la colaboración abultadilla de algunos, pero también la moneda desconocida de la viuda, para ir haciendo posible este espacio tan hermoso. Quiere decir que está naciendo José de Arimatea, que Nicodemo anda por aquí presente con su espíritu, que las gentes de Jesús, que los que amaban a Jesús, no lo hemos olvidado, estamos con Él. Esos formamos la iglesia. Esto es solamente un templo. Distingan bien el templo de la iglesia. Es una forma de hablar. Nosotros hablamos de la forma más rápida que podemos y a veces confundimos el continente por el contenido. Nos lo enseñaron nuestros padres en la fe, que son los judíos. Ellos dicen sinagoga, y sinagoga es el conjunto de personas que se reúnen a la lectura de la palabra de Dios, a oírla, a meditarla y a orar con ella los sábados por la mañana. Pero con el tiempo le llaman sinagoga al lugar donde los judíos creyentes se reúnen los sábados. Y dicen, ¿saben cómo dicen? Vamos a la sinagoga. ¿Y saben cómo decimos nosotros? Vamos a la iglesia. La iglesia no, la iglesia eres tú. Eso que se les grabe bien. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es el Padre. Todos hacemos oficios distintos, pero va la tercera persona. Se llamaba María Magdalena. Juan la coloca como la máxima expresión de la admiración, de la fe, del afecto por Jesús. Alguien que había absolutamente recorrido seguramente todos los caminos de sus dudas y todos los caminos de la experiencia humana. Y el día que oyó hablar al Galileo, ese día empezó a inclinar su oído, pero también el corazón, y a tratar de entenderlo. Y se fue y se apuntó en su escuela. Padre, ya le está echando usted
está haciendo propaganda de la escuela de teología. No, se apuntó en su escuela, capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. María Magdalena, Juana y Susana y otras muchas mujeres se hicieron discípulas de Jesús. Y no solamente discípula no quiere decir una mujer que casualmente oía a Jesús. No, discípulo quiere decir el que depende en un organigrama normal del maestro y por lo tanto habían ya decidido seguirlo, oírlo y verlo. Y le habían entregado su vida. Y a Juan no se le olvida dejárnosla como ejemplo para siempre. Dice el texto, capítulo 20, muy de madrugada, María Magdalena salió de las murallas de la ciudad. Cualquiera que oiga eso no está entendiendo mucho. Pero salirse de las murallas en aquellos tiempos, en la noche, una mujer sola, era infinitamente peligroso. Bueno, hoy también es peligroso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, imagínensela. Y fíjense bien, no confundan. Juan no confunde. No llevaba aceites para ungir a Jesús. No iba a eso. Iba a sentarse a la entrada de la tumba para llorar por el Maestro. Porque la fe, cuando la dejamos que crezca o le pedimos a Dios que nos la aumente, se va convirtiendo poco a poco en adhesión de mente y corazón. Esa es la fe. La fe no es caer en el vacío oscuro de la creencia. Eso no es. La fe es pasar por el entendimiento, analizar. En el verdadero sentido, criticar. Porque el verbo crino, griego, quiere decir analizar. Y después ir poco a poco dejando que el corazón se vaya enredando y vaya también pronunciándose y vaya asimilando y por último se vaya adhiriendo, se vaya embarcando el corazón. Esa es la fe, la conjunción perfecta entre mente y corazón en función de una persona, siempre de una persona, no de un sistema de verdades. Eso es en filosofía. Quien crea en el sistema creado por Platón o por Aristóteles, porque esos crearon sistemas, está hablando en filosofía. Y ahí se necesita simplemente escuchar y quedar convencido, quedar convinceres, quedar vencido por la logicidad de un sistema. Pero en teología no. En teología es entender y al mismo tiempo compartir el corazón con una persona, no con un sistema de ideas. Y regreso. María Magdalena había hecho su trabajo. Obra lógicamente también de la presencia de Dios en su corazón. Y esa mañana no le importó nada, se la jugó para irse a sentar allí junto a la tumba para llorar a su maestro. Esas personas son las piedras vivas, como diría más tarde Pedro, las piedras vivas de la iglesia. Yo les pregunto, ¿en cuál de ellas te identificas tú? Nicodemo era un sabio, estudioso de la palabra de Dios. Había entrado a los 14 años a una de las 12 escuelas de Jerusalén.
Había dos, la de Chamay y la de Gilel. Y había salido doctorado a los 40. Y ahora era magistrado, es decir, era magíster, era un gran maestro del pueblo, que con la logicidad de su corazón no se dejó llevar por la forma de pensar de los escribas y fariseos que eran sus compañeros. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Por cuál partido votas? Por el que dé sombrillas, tortas, cachuchas, etc. ¿En cuánto me vendes tu voto? ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir? ¿A dónde vas, Vicente? Él no era de los que van con nadie, porque tenía criterio propio. Porque él había visto, este hombre llega con Jesús y le dice, este hombre, dice, Rabí, le dice con respeto, maestro, yo sé que vienes de Dios, porque si no, no harías los milagros que tú haces. O sea, él se impacta frente a las acciones de Jesús. Del otro solo sabemos, porque Lucas es el más generoso en calificarlo, de José de Arimatea, dice que era una persona buena, justa, recta y generosa. Con un presupuesto humano de ese tamaño, justo, bueno, generoso, ya fácilmente le va a caer la luz del cielo a esa persona. Es lo mismo que nos va a decir Lucas cuando se trata de el centurión, aquel que recibió a Pedro allá en Cesarea Marítima. Ese hombre era un pagano cualquiera, pero que era justo, era bondadoso también, y repartía sus bienes en limosna a los pobres. Y fue el primer pagano que bautizó San Pedro, que bautizaron los apóstoles, porque había un presupuesto básico. Y por último, María Magdalena, una mujer que de repente decía, yo había recorrido todos los caminos de su corazón, pero que un día oyó a Jesús y se dio cuenta que la palabra de Jesús era diferente, que las acciones de Jesús, las actitudes, los gestos de Jesús eran diferentes. Me pregunto otra vez la pregunta, no me pierdo. De esos tres, ¿a cuál te pareces más? Padre, pero Jesús ya no anda caminando ahora, sino yo me iría tras él. Pero Jesús está vivo dentro de su iglesia. La iglesia es la presencia viva de Jesús. Los evangelios son la historia viva del Maestro. Es su mente y es su corazón. Si me preguntan por qué vale una persona, las personas valen por lo que aman y por lo que piensan. Y en los evangelios está lo que Jesús amaba y lo que Jesús pensaba, o al revés, primero se piensa y luego se ama. Es fácil, nomás díganme la verdad, no me mientan. Levanten la mano los que hayan leído un evangelio completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Respetable el número, pero no es, o sea, si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, tienes que conocerlo. Tienes que saber cómo hablaba, qué decía, cómo se comportaba en sus diversos gestos, porque Él está vivo en las páginas del Evangelio.
Por eso todavía nosotros, si vamos a celebrar, incensamos el Evangelio, besamos el Evangelio, lo proclama solo el sacerdote, porque allí está la palabra directa del Maestro, ahí está lo que piensa y lo que ama. Y no se puede amar a nadie que no se le conozca. Los antiguos medievales, ¿saben qué decían? Así lo decían ellos, voy a decir en latín pues, nil volitum nisi precognitum, nada se ama si previamente no se le conoce. Y allá por los pueblitos, donde yo a veces voy también, lo dicen de otro modo, no lo dicen en latín. ¿Saben qué dicen? Amor de lejos. Ya, si no leemos los evangelios, si no los meditamos, si no los estudiamos, ¿ustedes creen que yo iba a invertir desde 1900, lo que dijo la señorita es cierto? Yo soy encargado de la Escuela Diocesana de Teología desde 1977. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que nunca va a haber iglesia si no se conoce a Jesús, si no se conoce el plan eterno de la salvación que viene desde el Génesis, si no se conoce qué hacía el Maestro, que es la máxima revelación de Dios, si no hay un contacto con Él, si nos quedamos con las devociones privadas. No estamos obligados a las devociones privadas, estamos obligados a seguir al Maestro. Por lo tanto, los que nunca han leído un evangelio, nunca lo han meditado, ¿saben cómo aconsejo allá en la Escuela de Teología para que lo hagan? Porque es una forma de que, a través de la liturgia, les pido a todos los alumnos que tengan su misalito del mes y que todos los días, si no pueden ir a misa porque andan por allá metidos en no sé qué, tantas cosas, que lean el Evangelio. Y como ya estudiaron o están estudiando, ya lo empiezan a entender más, que se queden bien oyendo lo que dice Jesús, que se apliquen eso a su vida, que dejen que hable Jesús. Y que le contesten a Jesús. Porque la oración es la respuesta al Dios que habla. Puede haber 1000 definiciones de oración, pero esa es la más completa. Es la respuesta al Dios que habla. Primero habla Él y yo le contesto. Primero se proclama el Evangelio el domingo, lo proclama el sacerdote. Después lo explica, es la homilía. Y después deja un momento de silencio para que la gente lo piense tantito y le responda a Dios. Por ejemplo, el día de ayer, 2 cosas le respondieron en mi iglesia las gentes, en su corazón. Pero yo les hice la pregunta, expliqué el gran regalo del sacramento de la penitencia. Jesús resucitado nos deja como regalo postrero el gran don de la penitencia. Sacramento es una intervención poderosa de Dios que cambia la vida humana radicalmente, la diviniza. Y sopló sobre ellos. Los saludó primero, la paz sea con vosotros. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a los que les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonéis les quedarán sin perdonar. Y les dije: detengámonos un rato aquí. Esto es así como nos regaló la Eucaristía, nos regaló el sacerdocio,
nos regaló el bautismo, nos está regalando en forma postrera, con el don del Espíritu Santo, en la versión de Juan, capítulo 20, nos está regalando el sacramento de la penitencia. Porque sabe que nosotros somos débiles, porque sabe que somos de barro, porque sabe que nosotros hicimos una alianza el día del bautismo, pero que nosotros nos resbalamos fácilmente y caemos, y nos dejó este inmenso don que está a la altura de nuestra pobreza espiritual. Y entonces no nos lo dejó para que lo desprecies. Yo a mis gentes, las que se confiesan conmigo o a las que me escuchan, ya sea en la radio o donde sea, porque ya saben que yo tengo un programa desde hace 32 años en la radio, les digo eso, ¿entienden? Si no te confiesas siquiera cada 3 meses, si no comes y bebes el cuerpo y la sangre de Cristo, tú no eres cristiano. Bueno, sí, te bautizaron, ya ni modo. Le echaron a perder el agua. Pero no te alimentas de los regalos inmensos de Jesús. La iglesia se forma con la palabra y los sacramentos. Entonces termino con esto. Quería yo hablar de la Eucaristía, pero antes quiero que quede muy clara la palabra. Sin palabra no hay fe. Cuando falta la palabra, nacen las devociones. Cuando falta la palabra, nace la antropología y por lo tanto los miedos de la gente y los remedios que ellos proponen para alivianar sus miedos, sí, sus inseguridades. Nacen las devociones porque hay carencia de teología, porque no hay reflexión de la palabra, porque no hay estudio de la palabra, no hay meditación de la palabra, por lo tanto no hay fe. La fe es la respuesta, así como dije, antes de que la oración sea respuesta al Dios que habla, la fe es la condición indispensable, es la respuesta del hombre al Dios que se revela. Y si no hay un estudio, una búsqueda sincera de Dios, y si no hay un conocimiento cada día más completo de Cristo, va a haber muchas devociones, pero los núcleos se les van a escapar. El cristianismo solo se compone de 2 realidades. Óiganlas bien, no se les olviden. El cristianismo solo se compone de 2 realidades: la palabra y los sacramentos. Y los que no están enredados en la palabra, los que no se esfuerzan por conocer más, los que no andan buscando al verdadero Dios por quien se vive, estoy copiando al Nicalmo Pogo, esa frase me gusta, porque se han alimentado de devociones, esos no son de Cristo. Esos son personas miedosas que pactan con sus propias inseguridades. Se van a bailar a Chalma en lugar de leer un evangelio. Comercian con Dios. Te prometo que me voy de rodillas hasta tu basílica si me concedes esto y esto y esto. Y hasta han cambiado el núcleo central de la deidad. Porque en lugar de que se sientan propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso somos, propiedad absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el día del bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en mí y en ti y en ti y en ti.
Han cambiado porque no buscan de veras a Dios. ¿Y saben qué es su Trinidad? Yo ya sé cuál es su Trinidad. El Padre, el Hijo y la Virgen de Guadalupe. Y luego dicen, los padrecitos dicen, el Dios desconocido, el Espíritu Santo. Y digo yo por mí, digo acá adentro, es desconocido porque no lo predicas. Sin el Espíritu Santo no seríamos capaces de entender nada de lo que Cristo nos enseña. La capacidad, la sabiduría, la inteligencia para penetrar el conocimiento y la persona misma de Jesús la da el Espíritu Santo. Don de consejo. Acuérdense de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se lo saben o se los repito? Y por último se le pide al Espíritu Santo, dame fortaleza para que yo cambie mi santuario interior que me heredó mi abuelita por un verdadero santuario donde esté el Padre arriba, siempre el Padre, siempre el Padre. La misa, que es la oración más grande que tiene la iglesia, solamente 2 veces se le dirige uno a Jesús. Todo es al Padre. Todo al Padre, el creador del cielo y de la tierra. El sacrificio de Cristo va dirigido al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. En unión del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Al Padre, siempre al Padre. Por medio del ejecutor de la obra redentora que es Cristo. Y por medio del iluminador, del Paráclito, del Espíritu de la verdad, del que nos lleva de la mano para que conozcamos a Cristo y a través de Cristo al Padre, que es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder dejar nuestra vida de pecado. Él nos lleva de la mano si nos dejamos llevar. La Virgen de Guadalupe, pues sí, la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es una mujer, una muchachilla de Nazaret, adornada por Dios para que fuera madre de su Hijo. Pero entre el Espíritu Santo y la Virgen de Guadalupe hay un océano de diferencia. Por favor, tenemos que tener nuestro santuario bien hecho dentro de nuestro corazón, ¿me entienden? Y eso solo te lo va a revelar la palabra. Repito y termino aquí para entrar ya a la Eucaristía. Sin palabra no hay fe. Ni crece, y lo que tienes a lo mejor le llamas fe y solamente es una devocioncilla miedosa a la vida, con la que demuestras tu inseguridad frente a la vida. Si quieren andar erguidos con la frente en alto, busquen de veras a Dios, que aquí lo van a encontrar, está vivo. Tenemos que centrarnos en Cristo con la acción del Espíritu Santo para ir al Padre. Ese es el trabajo que tenemos. Pero siempre, repito, no hay iglesia sin palabra. Y aquí hay, en este magnífico templo, yo estoy seguro que hay mucha fe en cada columna y en cada espacio adornado y adecuado para el servicio. Pero también habrá un poco de miedos por allí, colaboraciones, a ver si Dios me socorre, a ver si... Repito, me sentiría yo muy mal si no les dijera una y otra vez, sin el estudio y la meditación de la palabra, no nace la fe, no crece la fe y tampoco la oración verdadera. Nunca, nunca. Bueno, hay mucho que decir, pero tengo que cambiar, voy a cambiar el chip, ¿entienden? Érase que se era una noche
preciosa. Preciosa porque allá en Jerusalén, yo estudié 2 años en Jerusalén, cuando era joven, hace 1000 años. El mes de Nisan, o de Aviv, como se dice en hebreo, es precioso, está brotando también la primavera, hace un calorcito sabroso. Jerusalén está a 850 metros sobre el nivel del mar. Me encantó tanto Jerusalén y tanto la Tierra Santa, que ya llevo 25 viajes con gente para explicárseles. Cada año llevo gentes para explicarles la Tierra Santa. Ya llevo 25 viajes, 652 personas han ido conmigo. Y les explico. Y el 2 de junio voy a salir otra vez. Primero Dios. En esa ciudad preciosísima se celebraba la Pascua. Y la Pascua era el recuerdo de que los israelitas habían salido de Egipto. Y celebraban, por lo tanto, la misericordia de Dios que los había librado de la esclavitud de los faraones. Celebraban el regalo inmenso de la libertad. Celebraban la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Porque eso dice el Éxodo capítulo 3, verso 7. Yahvé se llenó de compasión. Oigan bien, Yahvé se llenó de compasión, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios es compasión. Compasio en latín es compartir mis mismas emociones con el otro. Se llenó de compasión, quiere decir, se metió, voy a traducir así, bien apegado al asunto, se metió en las sandalias de los pobres esclavos y los liberó a través de Moisés. Y por lo tanto, el mismo Éxodo en el capítulo 12, verso 14, lo digo despacio por si alguno trajo un lapicerito, allí está mandado que cada año se celebre la Pascua, para que nadie, ni viejos, ni jóvenes, ni niños, se olviden de que Dios es misericordioso, de que Dios es poderoso, porque lo sacó con su brazo levantado, eso quiere decir su poder, y de que Dios quiere la libertad de los hombres, hoy y siempre, porque Dios es eterno. Y Jesús se reunió con sus discípulos en la casa de un amigo, en la parte occidental de Jerusalén. Ahí celebramos todavía el lugar que se llama de la Última Cena. Y estando reunido con sus discípulos, como cualquier otra cena, él presidía la mesa. Había en la mesa un cordero asado, unos panes ácimos, es decir, sin levadura, que se habían añadido a la fiesta en el siglo VII. Había un recipiente grande de vino, porque había que tomar cuatro copas a lo largo de la cena. Había unas hierbas amargas. Había una especie como de puré, pero de color rojizo, se hace con dátiles y se hace también con higos y eso. Yo he celebrado la Pascua judía aquí en nuestro Instituto de Teología para que la gente se dé cuenta cómo era el ambiente donde Jesús celebró la Pascua, ¿entienden? Y después, solamente Lucas habla de 2 copas, pero de hecho son 4. Primero tomó el pan en sus manos, pero no crean ustedes que las hostias, por favor. Las hostias nacieron en el siglo XII después de Cristo. A alguien se les ocurrió hacer esos panes que tenemos ahora delgaditos, que se llaman hostias. No, los panes eran panes así grandes, gruesos, así los mando a hacer. Hasta les puedo decir la casa que me hace los panes, pero no. Porque van a decir que estoy haciendo propaganda.
levantó los panes y dijo más o menos esto, bendito sea Yahvé, bendito seas Yahvé, Baruch Yahvé en hebreo, que nos has dado la vida y nos das este pan para nutrirnos. Gracias porque siempre has estado con nosotros. Y luego lo partió. Y cambió para siempre las instrucciones litúrgicas de la cena pascual judía, porque por eso somos seguidores de Jesús, porque vino a cambiar todo. Dejó propiamente las estructuras, pero el núcleo lo cambió completamente. Tomó el pan en sus manos, lo bendijo, quiere decir esa oración que acabo de pronunciar. En el Evangelio de San Lucas y en la narración de Corintios de Pablo, dice eucaristesas. Es un tiempo del verbo que quiere decir dio gracias. Y por eso a esa celebración después nosotros le llamamos Eucaristía. Pero al principio se llamaba la fracción del pan. Después se llamó, desde el siglo V se llamó misa, que ya no tiene prácticamente ningún sentido porque es una frase que se acuñó en tiempo del catecumenado. Pero sigue llamándose Eucaristía, celebración eucarística, celebración de acción de gracias. Entonces tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Fíjense bien, porque yo a mis alumnos en el seminario, desde el tiempo del Padre Jesús, les decía, estos textos, los centrales, estos van en griego, no los quiero en español, porque puede ser que le pongan un más o un menos, no, en griego, van en griego. Tuto esti soma mu, o sea, esto es mi cuerpo. Porque de repente por ahí en algunas Biblias de algunos grupos pues separados, dicen, esto podría ser mi cuerpo. No dice esto podría ser mi cuerpo. En por ejemplo, yo creo que a muchos ya se les olvidó, los más antiguos, pero esa obra que se llamaba Jesucristo Superestrella, ¿sí se acuerdan algunos de ella? Allí está cantando Jesús y así dice en inglés, that could be my body, dice, no es cierto, el director era sueco, era presbiteriano. No, esto no podría ser mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Y con toda la fe que seguramente tenían los discípulos, que habían visto la multiplicación de los panes, que habían visto cambiar el agua en vino, que habían visto cómo sanaban los enfermos, en ese momento recibieron el cuerpo de Jesús y lo comieron. Estaban en plena cena, acompañados lógicamente por el cordero, por las hierbas amargas y por el arrocet o esta pastita de color rojizo que ya les dije. Y desde ese momento cambió la fiesta para siempre. Nosotros, los seguidores de Jesús, ya nos quedamos nada más con los núcleos centrales. Nosotros consagramos el pan y el vino. Y después de cenar, dice el texto, terminada la cena, tomó el vino en sus manos. Cuando se habla de cáliz, no se imaginen uno así dorado y eso, no. Debió haber sido un recipiente de barro como los que había en ese tiempo, ¿me entienden? Y uno para todos, porque en ese tiempo la gente no tenía el problema que tenemos nosotros de ser un poquito así medio asquerosillos, no, dice, tomad y bebed. O sea, te lo doy, Pedro, pásaselo a Andrés. Tomad y bebed. Esta es la sangre de la nueva alianza,
que será derramada para la redención de los pecados. Fíjense, por favor, lo que les voy a decir. Esa frase no es de Jesús. Esa frase fundamentalmente es de Moisés. La pronunció Moisés cuando se estaba llevando a cabo la alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé allá en las faldas del Sinaí. Había mandado matar unos corderos y cuando la gente había contestado, sí estamos de acuerdo de entrar en una amistad con Yahvé, en ese momento roció con la sangre. Dice, ¿quieren entrar en amistad con Dios? Sí, queremos. Entonces dijo, Moisés tomó la sangre y fue rociándola en la cabeza de la gente y diciendo, esta es la sangre de la amistad, de la alianza que hoy Yahvé hace con vosotros. A ver si no se me están durmiendo. Díganme en qué se diferencia esa frase de Moisés de la de Jesús, si se fijaron. Si no, estoy hablando de más. Hay una diferencia. ¿Cómo? Perfecto, eso está bien. No, pero digo, fíjate en la frase nada más, porque dije que esa frase la copió Jesús a Moisés, pero le añadió algo. ¿Qué le añadió Jesús? ¿Cómo? Exactamente, le añadió el adjetivo nueva. Esta es la sangre de la nueva alianza, porque antiguamente se hizo esa alianza con aquella gente que era más primitiva y se hizo a través de la ley. Pero Jesús viene a cambiar todo eso. Ya la ley no va a servir para nada. La ley se va a reducir a 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? Capítulo 22 de Mateo, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es toda la ley y todos los profetas. Ya no hay ley, solo amor. En la mente de Jesús, nacimos para aprender a amar, nada más, nada más. Y el último examen, ya saben cuál es el último examen, es el de las obras de misericordia. Aprendimos, es decir, nacemos para aprender a amar, para parecernos cada día más a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Entonces, esta es la sangre de la nueva alianza y como tú decías, ¿cómo te llamas? Margarita, aquí ya no hay corderos del Antiguo Testamento. Ahora el único cordero es Jesús. A la manera de los corderos del Antiguo Testamento, él mismo se va a sacrificar al Padre. Regalo una Biblia nueva. Por ahí le digo al Padre Jesús que se las dé y yo cubro el precio. Si me dicen, si ustedes le encuentran, ¿dónde está presente en la cruz la idea del Cordero Pascual? En el Evangelio de Juan. Piensen antes de contestar, porque les estoy regalando una Biblia nuevecita, órale. Una Biblia. Ah, no, pero no les desprecia nada. No. Ese es el cuarto canto del siervo, señora. Es del capítulo 52 de Isaías. Yo dije capítulo 19 de Juan. ¿Sí? ¿Dónde está la presencia del cordero, el recuerdo del cordero de la Pascua? Dentro de la crucifixión de Cristo. No oigo bien, señora.
No, les voy a decir. Es una frasecita muy pequeña, pero para eso se necesita haber leído la Biblia, si no, pues no. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, si lo oyeron precisamente el día sábado santo, ¿aquí celebraron el sábado santo ya o en la otra iglesia? ¿Aquí? Sábado santo, ¿vinieron? ¿Quién vino al sábado santo? Ah, bueno, está bien, eso me da gusto. Bueno, el sábado santo proclamaron esa lectura. Dice, no le quebraréis ningún hueso al Cordero, ¿se acuerdan? Y allá en la cruz, precisamente viendo que Jesús ya estaba muerto, para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebraron ningún hueso. Para decirnos, Juan nos está diciendo, este es el nuevo Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Dónde había dicho Juan que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Antes ya lo había dicho. ¿Dónde? No oigo. Perfecto, señora, perfecto. Juan señala, levanta el dedo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego aparece en la cruz el mismo Cordero sacrificado. No le quebraréis ningún hueso, porque ahora estamos ya dentro de la nueva alianza. La nueva amistad ya no se va a llevar a cabo mediante la muerte de corderos o de animales del Antiguo Testamento, sino mediante la muerte de Cristo, mediante el ofrecimiento de Cristo al Padre. Y por lo tanto, esta es la sangre de la nueva alianza. Esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada para la remisión de vuestros pecados. ¿De acuerdo? Perfecto, señora. Me acaba de hacer usted el resumen de la carta a los Hebreos, porque el único que puede entrar en relación con el Padre, carta a los Hebreos, es Cristo, que siendo Dios, perfecto, señora, que siendo Dios y al mismo tiempo hombre, puede dialogar con el Padre en nombre de nosotros, porque Él es Dios igual que el Padre, y al mismo tiempo es hombre igual que nosotros, en todo igual. Y como dice la carta a los Hebreos, ¿menos en qué? Menos en el pecado. ¿Ya ven cómo ustedes también saben? Híjole, me da gusto cuando oigo personas que saben. Perfecto, muy bien. Entonces allí tenemos ya la celebración de la Eucaristía. Pero fijarse bien, es un inmenso regalo de Cristo. Los regalos se agradecen. Los regalos se reciben con emoción. Y en este caso, los regalos se practican. El que no come, después va a decir San Juan. Oigan bien, porque fíjense bien, no dice, ojalá me comieran. Sería bueno que me comieran, los cristianos, me daría gusto que me comieran. No dice así. Dice, tomad y comed. Y eso, ¿qué tiempo del verbo es? ¿De qué? ¿De qué tiempo? El imperativo. ¿Quién dijo imperativo? Eso, perfecto. Tú fuiste a la escuela, niña. Te enseñaron bien. ¿A qué escuela vas? Presente de imperativo. Quiere decir, es obligatorio. Les estoy diciendo a ustedes, tomad y comed. Es decir, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Juanita, Lucía, todos, tomad y comed. Es una orden. En ninguna parte dice, me quedo con ustedes para que me adoren en una custodia. Esa es una devoción. Distingan devociones de la fe nuclear. Cristo se quedó para que no lo comiéramos y lo bebiéramos. Lo grito. Cristo se quedó para que lo comiéramos y lo bebiéramos. Y ahora nos vamos con Juan, que es más rotundo. Allá en el capítulo 6, verso 50.
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y si no entendieron, Juan se los dice al revés, para los que no entendieron. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. ¿Por qué creen que Cristo se quiso quedar con nosotros? Se quiso quedar porque te conocía a ti, y 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 a mí. Y sabe que hay muchas cosas que Él nos enseñó que son muy difíciles de practicar. Sin la fuerza interior de su presencia sacramental aquí en mi corazón, no voy a poder llevarlas a cabo. Cuando alguien te pegue en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿Está fácil? No está fácil. Y además no es una revelación sobrenatural, es una reflexión, diríamos, de un sabio. No hay otro camino. Si hubiera otro camino nos lo hubiera enseñado Jesús, pero no hay otro. Si alguien te ofende gratuitamente, la única forma que tienes para que no se arme la guerra es que no contestes la ofensa. Porque si contestas la ofensa, se arma la guerra. Y si armas una guerra aquí y otra allá y otra allá, armas varios frentes de guerra, ¿me entiendes? Y vas a vivir y vas a morir peleándote. ¿Y eso qué tiene que ver con la Eucaristía, Padre? Ya se salió usted del tema, caramba. No me he salido. Yo no voy a poder convivir en paz con las demás gentes si cuando como el cuerpo y bebo la sangre no le digo a Jesús: haz posible que tus enseñanzas se hagan verdad en mi vida. Que yo sea inteligente para que cuando me ofendan no conteste. Porque si alguien, por ejemplo, está jugando, muy sencillo, ustedes conocen las mesas de ping-pong, muy sencillo. Las mesas de ping-pong, si alguien te lanza una pelotita y dice: quiero jugar contigo, pero tú me dices, no, yo no quiero jugar. Digo: no, ahí va otra vez, y no me la contestas. A la tercera vez que yo te la eche y no la contestas, ¿qué va a pasar? Voy a tirar mi raqueta. Ya voy a decir: no, pues entonces no quiere jugar, pues no jugamos. Pero si me contestas, vamos a jugar. Entonces, la guerra se arma siempre que contestas, ¿me entiendes? Y puede ser que a los 60 años que tienes o a los 40 estés en plena guerra abierta con mucha gente. Y no sabes que Cristo se quiso quedar no solo para ayudarnos en ese terreno tan difícil, porque ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Ya se me olvidó. 70 veces. ¿Creen ustedes que humanamente se pueda? Así nomás con mis propias fuerzas, yo pueda perdonar 70 veces 7. ¿Necesito la fuerza de quién? Necesito la fuerza del mismo Cristo. Necesito comer su cuerpo y beber su sangre si quiero tener vida social buena. Si quiero vivir en paz, si quiero vivir en el amor, necesito a Cristo. Sin Él no se puede nada, ¿me entienden? Sin mí nada podréis hacer. Entonces, óiganme bien. O comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo, o viven fuera del presupuesto cristiano. ¿De veras? Oiga, no, padre, pero es que yo tengo mi fe de bautismo. Pues sí, pero ¿y eso para qué te sirve? Al final de cuentas, ¿qué? Si no practicaste nunca, si nunca, primera parte de mi charla, si nunca buscaste de veras a Jesús a través de la palabra, si nunca viviste intensamente tu bautismo, si nunca viviste intensamente tu sacramento de la penitencia. Decía yo,
ya no le hagan caso a ese mandamiento que aprendimos de los viejitos, de los abuelos. Confiésate por lo menos una vez al año por Pascua Florida. No, siquiera cada 3 meses confiésate para que tengas el corazón limpio. No dejes la misa de los domingos nunca, porque te estás excluyendo de la iglesia. No dejes de comer el cuerpo y la sangre, porque si no vas a venir de mirón. Tomad y comed, tomad y bebed. Y si quieres vivir en perpetua guerra, pues órale. Pero entonces acepta que el día que te mueras, no te vayan a poner ahí en tu cajita con las manos juntitas y te pongan un Cristo aquí, no. No, que te pongan una espada. Murió peleando. Dirán ustedes, pero qué forma de hablarnos de la Eucaristía, Padre, nosotros queríamos una cosa más piadosa. No, vámonos a los núcleos, lo que significa comer y beber. Es un mandato de Cristo. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida de Dios en él. Se acabó. Está luchando con sus propias fuerzas. Y nosotros no somos capaces de luchar con nuestras propias fuerzas, porque somos débiles. Somos muy débiles. Somos criticones. Fácilmente caemos en el odio, en el rencor. Hoy, imagínense cuánta gente roba. Hijo, Dios mío, está desatada la cosa, ¿me entienden? Roban, mienten. Relaciones sexuales por todos lados y a cualquier hora y con el que pase. Porque nunca entendimos que los que fuimos llamados privilegiadamente a formar la iglesia de Jesucristo está enriquecida con la palabra y con los sacramentos que nos pueden mantener en una vida espiritual que nos hace trascender esta vida terrena de todos los días. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y bebed. Esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Y el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida. Es palabra de Cristo, ¿me entienden? Y se es o no se es. Y esta casa maravillosa tiene que ser escenario de la proclamación de la palabra en primer lugar, de la celebración de la palabra, porque se celebra lo que se ama. Tiene que ser escenario de la Eucaristía, recordar cuando Cristo nos dejó su regalo y al mismo tiempo nos dejó también el inmenso regalo del sacerdocio, porque los sacerdotes somos regalos para el pueblo. Y también nos dejó el sacramento de la penitencia, para que encontráramos el perdón facilísimo en cualquier esquina, podríamos decir así. Claro, ya sé que el sacramento de la penitencia no es muy popular, porque por allí algunos de las sectas dicen, no, ¿cómo te confiesas con un pecador tan grande como tú? Sí, yo soy pecador. Todos los sacerdotes tenemos nuestros pecados, pero tenemos el poder de perdonar el pecado, y eso es gracia de Dios. ¿Y saben qué? No tengo yo poder para perdonarme a mí mismo, si no, nomás le hacía yo así, miren. Yo necesito recurrir a otro sacerdote, ¿me entienden? También otra falacia dicen, no, pues si yo de por sí, ¿para qué me confieso si voy a seguir siendo la misma viejita chismosa? No, es otra falacia. Si empiezas a tomar en serio tus encuentros con Dios, si sabes que la misericordia
se derrama el día que el sacerdote levanta su mano y te perdona, que aquí también va a haber lugar para hacerlo. Si te emocionas tanto de saber que Dios te abraza, de que Dios que la parábola de la oveja perdida es absolutamente, retrata perfectamente la actitud divina. Deja las 99 y va a buscar a la que estaba perdida. El hijo pródigo, el papá corre, se emociona, lo abraza, lo besa, lo calza, lo viste, le pone el anillo, trae el becerro, hace la fiesta. Ese es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la misericordia de Dios. Dios que se compadece de ti y te recibe en casa como hijo, con fiesta, aquí en este templo. Pero vuelvo a repetirles, no se queden con las ramas, ¿me entienden? No con las devociones, váyanse al núcleo. ¿Cuáles son las dos cosas que forman el cristianismo? Otra vez no oí bien. Ahora con este oído. Eso se quedó algo aquí, ahora sí me voy contento. Palabra y sacramento, cuiden esas dos cosas. Que eso las va a guiar siempre, los va a guiar, los va a llevar a Dios, los va a purificar interiormente, les va a dar la alegría de vivir una vida sana, de vivir una vida de Dios. Los va a hacer conscientes de que desde el bautismo nos endiosamos, nos espiritualizamos, empezamos a vivir la vida de Dios. Y piensen en cada sacramento, en el que quieran. Pero este templo, va a ser escenario, sabrá Dios para cuántos siglos, de muchas presencias de Dios, porque Dios está presente en su palabra y Dios está presente en la Eucaristía. Si alguien tiene el Vaticano II, a ver, díganme quién tiene el Vaticano II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, sí, está bien, estoy en buen lugar. ¿Saben qué? Lean el número 21. De la Constitución sobre la liturgia. Número 21. Número 21 de la Constitución sobre la liturgia. Sacrosanctum Concilium, ¿se acuerdan? SC, número 21. Ahí te dice prácticamente lo que decía San Juan Crisóstomo a sus gentes en el siglo IV, allá en Bizancio. Oigan bien lo que voy a decir, porque ya voy a terminar. Entre la palabra proclamada, entre la palabra proclamada y la hostia consagrada, no hay ninguna diferencia. No me invitaron para que les viniera yo a mentir, sino a que les dijera la verdad. Y léanlo allí en el número 21 de la Sacrosanctum Concilium. Yo digo la frase de San Juan Crisóstomo, pero ahí está en muchas. La Iglesia siempre ha honrado la palabra de la misma forma que la Eucaristía, así dice. Así dice. Y repito la frase, con esa me voy a ir. Repito la frase de San Juan Crisóstomo. Entre la palabra proclamada y la hostia consagrada no hay ninguna diferencia. Los hermanos separados se llevaron la palabra y nosotros nos quedamos con los sacramentos. Ni se puede ser iglesia de Cristo con solo la palabra. Esos no son iglesias de Cristo completas, porque les faltan los sacramentos.
Ni se puede ser iglesia de Cristo con solo los sacramentos. Se necesita la palabra. Estudia, medita, ora, celebra la palabra de Dios y vive intensamente la Eucaristía y los demás sacramentos. Me faltó mucho, miren, ¿saben qué? Yo estoy impuesto a dar clases por semestres, ¿me entienden? Entonces, pues me faltó mucho. Nomás les toqué la parte de la Eucaristía banquete. Me falta la parte de Eucaristía sacrificio. Pero algo dije con la pregunta, con la intervención de la señora, la carta a los Hebreos. En otra ocasión, si hay oportunidad, hablaríamos de más cosas. ¿Alguna pregunta? Porque yo quiero cerrar con esa frase de San Juan Crisóstomo para que no se les olvide. Porque eso vine a decir, palabra y sacramentos. Entre palabra proclamada y hostia consagrada no hay ninguna diferencia. Ninguna. ¿Alguna pregunta? Hija, pero no te oigo bien. Acércate más o dale un micrófono. Sí, eso, perfecto. No te estoy entendiendo, perdóname. Es que usted comentaba algo así de la devoción, que si no te lleva al encuentro con Cristo en la Eucaristía y en la palabra, entonces uno se está haciendo loco solito. Y sí, efectivamente. Pero yo le puedo decir que desde que me consagré al Inmaculado Corazón de María, a mí me llevó a la Eucaristía. Desde que yo hice mi primera comunión, yo pasé años y yo ya no comunicaba. Es más, yo no me acuerdo cuándo pasó eso de cuando dejé de comunicar. Y cuando yo me acerqué a la devoción del Inmaculado Corazón, yo me llegó específicamente a la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y también, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, me dijo la palabra, estoy estudiando la palabra, algo que yo en mi vida jamás hubiera imaginado hacer y que ahora, por la gracia de Dios, estoy haciendo. Entonces yo le quiero compartir eso porque pues, está vivo. No, espéreme, ya lo entendí. Cuando se lanza, estaba yo pensando que cuando se lanza un Sputnik al cosmos, se van desprendiendo algunos anillos hasta que queda la última parte al lugar y llega al lugar donde está mandado, ¿me entiendes? Así pasa también con las devociones. Si una devoción te llevó a la Eucaristía, la devoción, si ya te llevó a la Eucaristía, te llevó al núcleo central del cristianismo. Pero entonces, si ya estás en el núcleo, mira, entiéndeme. Quisiera un semestre para ustedes. Dios mío. Cuando nosotros, voy a dar un ejemplo chiquito porque no acabo. Cuando nosotros hablamos de que Cristo es misericordioso y lo empezamos a decir a partir de esa monja Faustina de Polonia que canonizó el Papa, y hablamos de una como especie de rayos azules y rojos. Yo nomás pregunto, pónganse inteligentes. Si ustedes leen el Evangelio, en cada página vamos a encontrar el corazón, la capacidad emotiva de Cristo en todo momento. Te doy dos ejemplos rapidísimos. Jesús entraba a Naín y ahí estaba una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. Y dice el texto, Jesús se llenó de compasión. Esplagniste, dice en griego. Esplagna, quiere decir las entrañas. Se le conmovieron todas las entrañas porque así pensaban ellos. No decía corazón, sino todas las entrañas. Y en ese momento, ¿cómo se llama? Resucita al muchacho y se lo entrega a la mamá.
porque se llenó de compasión. Como eso hay muchas frases, nomás que la gente desconoce el Evangelio y por eso llegan por sus devocioncillas, porque no llegan por el Evangelio. Ahí te va otra. Ahí en la multiplicación de los panes, sobre todo ahorita me estoy acordando de la de Marcos, la primera, dice que Jesús vio mucha gente como ovejas sin pastor y se llenó de compasión y se puso a predicarles. ¿No te parece que eso es algo maravilloso? Que alguien no tenga psicológicamente cómo detener su seguridad interior, porque eso es lo que está diciendo Jesús, y les empieza a hablar y les empieza a llenar el alma y se compadece de ellos y les llena el alma con sus palabras, porque no solo de pan vive el hombre. ¿Te acuerdas del capítulo 8 del Deuteronomio? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, te doy dos ejemplos, pero página por página. Bueno, a lo que acabamos de meditar, por Dios, la adúltera. ¿Dónde están los que te condenaban, hija? No, Señor, ya se han ido. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, a ti no te voy a condenar, pero ten cuidado porque tu pecado te está hiriendo, te está destruyendo. Y yo me estoy compadeciendo de ti. No quiero que te destruyas. O sea, la compasión de Jesús, no es necesario que veamos la entraña del corazón así para decir Jesús ama. Lean el Evangelio, quédense meditándolo. En cada página van a encontrar a Jesús amando y instruyendo. Mente y corazón. Y los que lleguen a esas dos cosas, palabra y sacramento, ya llegaron. Y no necesitan ir a bailar a Chalma. Otra pregunta. Buenas noches. Sí, gracias. Yo quiero aprender un poco más en la cuestión del perdón, pues me ha costado mucho llevar a cabo el perdón a través de, como dice, de la palabra, del conocimiento hacia muchas personas. En temas he escuchado que dicen por ahí, pues lo perdono no porque se lo merezca, no, sino porque yo necesito tener paz. No sé si sea válido en eso. En ese momento yo me sentí un poco confortado, pero no. Necesito saber más sobre el perdón. Necesitas saber más sobre el perdón. Bueno, yo ya no, es decir, te repito, nada más lee bien esa parábola, la más bella de todas, las que hizo Jesús, que es la del hijo pródigo. Ese es el perdón. El perdón es manifestación de amor total. El perdón es borrón absoluto y cuenta nueva. El perdón es proyección del amor, ¿entiendes? Traigan mejor ¿cómo se llaman las comparaciones? Las metáforas. Traigan el vestido nuevo y pónganselo. Traigan el anillo y díganle que sigue siendo mi hijo. Tráiganle zapatos, sandalias nuevas, cálcenlo. Traigan el becerro gordo, mátenlo. Hagamos una fiesta. Eso es el perdón. Y a lo mejor el problema que tenemos muchos, porque pues, tanto el Padre Jesús como yo somos confesores, es que a veces algunos regresan y como que no creen mucho en la misericordia de Dios, y si han tenido un pecado más o menos grande, quieren otra vez que se les absuelva. No, si ya llegaste con todas las condiciones, o sea, arrepentido, habiendo hecho un buen examen de conciencia, arrepentido, y vienes a pedir el perdón y confiesas tu pecado, Dios te perdona. Tienes que tener mucha fe, porque si te tomas a ti mismo como punto de referencia, ya no entendiste a Dios nunca, porque nosotros a veces decimos,
Yo sí perdono, pero no olvido. ¿Sí me entienden? Nosotros no podemos ser referencia. Dios no tiene referentes. Él es referente de nosotros. Deberíamos perdonar como Él perdona, sin condiciones, borrando absolutamente todo vestigio de la ofensa. Ese es el perdón de Dios. Gracias. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya nos vamos. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado y estas palabras, esta enseñanza, para que busquemos los esenciales de nuestra fe, la palabra, los sacramentos, practicando las obras del Señor. Sí. Que no le falte todo este caso con nosotros. Gracias, Jesús. En nombre de la comunidad de Dios. Amén, Iván. ¿Y cómo saben que me gusta el vino? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Oigan, gracias. Es un libro, Padre. Gracias. Así es un libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo va a ser El domingo 26 de mayo va a venir el señor Obispo Pozos Sí, a la 1:30. a ver si puedo. A ver si puedo. Sí, pero ojalá. Sí. Esperamos por acá también. Bueno, entonces déjame decirles. Entonces, domingo 26 de mayo a la 1:30. Muchas felicidades por adelantado. Si puedo, acompaño a Monseñor Felipe y al Padre Jesús. Y si no, ya saben, cuentan siempre conmigo. Me voy a hacer propaganda un poquito. Si quieren que nos sigamos escuchando, yo tengo un programa de radio todos los viernes de las 8 a las 9:30 de la noche, todos los viernes. En la HR, en el 1090 del radio. Y para los que no me quieran oír tanto tiempo, porque esa es 1:30, entonces tengo una capsulita dentro del ¿cómo se llama? Del noticiero de López Díaz, el sábado, 6:45, explicando el Evangelio, si les interesa. Para que nos mantengamos un poquito. Se vale hacer preguntas por teléfono. Allá hay una persona que las recibe siempre y luego las comento yo en el teléfono. Digo, en el micrófono, perdón. Muy bien. Pues nada más. Los demás, si alguna vez a alguien se le ocurre ir a la escuela de teología, está en la privada de la 16 de septiembre de 2914. Privada de la 16 de septiembre de 2914. Esa escuela de teología no es mía, no es de nadie, es de la diócesis. Por lo tanto, cualquier persona que quiera estudiar allá y tenga, por ejemplo, un cargo aquí, pues que siga trabajando con su cargo, pero se prepara más para servir mejor, ¿me entienden? Entre más nos preparemos, servimos mejor. Privada de la 16 de septiembre, 2914. Está entre la 31 y la 29. No está tan lejos. Bueno, gracias, ahora sí. Quisiera dar la bendición. Ah, sí. Dice el Padre que sí, quiero dar la bendición, claro que sí. Pero vamos a cantar el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Me dio mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Que Dios le pague. No, hombre, pues,